Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos contentos hoy. Vamos a ponernos de pie y vamos a leer la palabra del Señor, ¿le parece? Durante este mes estamos haciendo una cuenta regresiva hacia el día de resurrección y queremos centrarnos en la persona de Jesús y vamos a predicar, bueno, de hecho ya estamos predicando una serie que abarca 5 preguntas que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, muy importante cada una de ellas. La primera fue: ¿quién soy yo para ti? Número 2, ¿a qué le tienes miedo? Y hoy vamos a analizar otra, que es: ¿para qué vives? Cada una de ellas es de vital importancia. Entonces yo le invito, hermano, que usted mire ahí en su Biblia, en su teléfono, donde quiera que usted vaya a leer la palabra. Mateo capítulo 16, versículos del 21 al 28, y dice la palabra de esta manera: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Cerremos nuestros ojos, hermanos, y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú mereces toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque tú, Señor, eres digno. Padre, en esta hora rogamos de que tu presencia esté en medio de nosotros y que podamos nosotros captar el mensaje que tú tienes para este día. Toca mis labios, Señor, quita mi pecado de tal manera que yo pueda hablar como conviene. En el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Quiero leer una carta. Solamente saqué algunos fragmentos de esta carta, y creo que es una de las cartas más tristes que yo he leído. Se hizo viral en internet, así que si la conoce la va a recordar. Y fue la carta que un camionero o un de estos choferes de trailers le hizo a su esposa mientras en Canadá, cuando tuvo un accidente y quedó atrapado en el camión. Dice: querida esposa, esta es una carta que ningún hombre desearía escribir, pero tengo bastante suerte para expresar lo que he olvidado decirte tantas veces. Esta es una carta que a veces cuando yo la leo me va a costar un poco de trabajo, hermano. Voy a tener que respirar un poquito porque es muy sentimental, ¿verdad? Te amo, cariño. Recuerdo cómo solías bromear diciendo que amaba más al camión que a ti, que pasaba más tiempo con él
Amo a este pedazo de hierro, pues ha sido bueno conmigo. Me ha acompañado en los momentos difíciles, en los lugares más intrincados. Siempre pude contar con él durante los largos trayectos. Y fue veloz en los tramos rectos, nunca me falló. Amor, ¿deseas saber algo? Te amo por los mismos motivos. Me has acompañado también durante los momentos difíciles y en los lugares intrincados. ¿Recuerdas el primer camión que tuvimos? Ese destartalado y viejo camión que siempre nos metía en apuros. Pero tú continuamente me ayudabas y ganábamos el dinero suficiente para poder comer. Tú saliste a buscar empleo, bien que me recuerdo, buscaste empleo para que yo pudiera pagar las cuotas y las deudas atrasadas. Cada centavo que yo ganaba lo invertía en este camión, mientras tus ingresos nos proporcionaban comida y un techo sobre nuestras cabezas. Recuerdo que me lamentaba del camión, pero no recuerdo que alguna vez tú te hayas quejado. Ahora pienso en todas las cosas que dejaste, sí, aquellas que dejaste por mí, la ropa, las vacaciones, las fiestas, las amistades. Nunca te quejaste y de alguna manera nunca recordé el darte gracias por ser tú. Recuerdo también cuando me sentaba a tomar café con los amigos y siempre hablaba de mi camión, de mi vehículo, de mis pagos, pero creo que olvidé que eras mi socia y aunque no estuvieras conmigo en la cabina, siempre estuviste aquí. Fueron tus sacrificios y tu determinación, tanto como los niños, los que lograron que finalmente comprara este nuevo camión. Escuche, durante todos los años he recorrido los caminos, siempre supe que tus oraciones me acompañaban. Sin embargo, en esta ocasión no fueron suficientes. Estoy herido y sé que es grave. Recorrí mi último kilómetro y deseo decirte las cosas que debí haberte dicho hace muchos años, las cosas que quedaron olvidadas porque estaba demasiado preocupado por el camión y el trabajo. A veces pienso en los aniversarios, en los cumpleaños que yo estuve ausente, en las obras y los juegos escolares a los que asististe siempre sola, porque yo estaba en el camino. También pienso en las noches solitarias que pasaste a solas preguntándote dónde estaba y cómo irían las cosas. En las que pensé a veces llamarte solo para decirte hola y no lo hice. También pienso en la paz interior que tuve al saber que tú estabas en la casa con los niños. Sé que cometí muchos errores en la vida, pero si alguna vez tomé una buena decisión, eso fue cuando te pedí que te casaras conmigo. Nunca pudiste comprender lo que me mantenía conduciendo un camión. Yo tampoco, pero era mi forma de ganarme la vida. Y estuviste siempre a mi lado, siempre estuviste allí, en los momentos buenos y en los momentos malos. Te amo, amor. Amo a los niños. Me duele el cuerpo, pero más me duele el corazón. No estarás aquí conmigo cuando termine este viaje. ¿Sabes? Por primera vez desde que estamos juntos estoy en verdad solo. Y eso me aterroriza. Te necesito mucho y sé que es demasiado tarde. Supongo quizás resulte gracioso, pero lo único que tengo ahora es mi camión.
ese camión que gobernó nuestras vidas durante tanto tiempo, este pedazo de acero que ahora está retorcido, en el que viví durante muchos años, y sin embargo no puede devolverme tu amor. Solo tú podrías hacerlo. Pero hoy te encuentras a muchos kilómetros de distancia. Sin embargo, ¿sabes? Te siento aquí conmigo. Puedo ver tu rostro y sentir tu amor. Y me asusta hacer este viaje final solo sin ti. Di por favor a los niños que los amo mucho. Y creo que es todo. Cuídate, mi amor, y recuerda siempre que te amo más que a cualquier otra cosa en la vida, pero había olvidado decírtelo. Triste, ¿verdad? Muy triste. ¿Sabe lo que me causa más tristeza? Es que este hombre desperdició su vida por un camión. Y lo que me temo es que nosotros vivamos en esta vida y cuando llegue el momento de partir, nos sintamos como este hombre. Saber que la muerte la tienes ahí, que ya no hay marcha atrás. Mirar atrás y tener esa sensación de haber fracasado en la vida. Hermanos, en la porción que nos ocupa, en Mateo capítulo 16, yo quiero que usted vea algo muy importante. En los versículos anteriores al mismo, un poquito de contexto, usted se va a recordar que cuando Jesús preguntó quién yo soy, Pedro dio la respuesta correcta: tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Recuerdan? Imagino que sí. ¿Recuerdan cómo el Señor Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia? Pedro había acabado unos versículos anteriores de recibir elogios por parte de Jesús. Sin embargo, en el versículo 21 empieza Pedro en una confusión. Porque mire lo que dice el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y de ser muerto y resucitar al tercer día. Este hombre de la historia tenía un plan en su vida que era ganar dinero para suplir a su familia. ¿Es eso algo negativo? No. De alguna manera tenemos que ganarnos la vida, ¿cierto? Este no era el problema de este camionero. El asunto aquí es que él tenía un plan de vida errado. Y fue tan errado que cuando se vino a dar cuenta, ya la muerte la tenía ahí. Ahora bien, en el caso de Jesús es algo muy diferente, porque inclusive desde antes de la eternidad Dios tenía un plan. Y Dios tiene un plan para tu vida, para que no termines como terminó este hombre. Cuando Jesús vino a la tierra tenía un plan que Dios le diseñó. Cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, que a los que antes conoció, a esto también predestinó. Y uso la palabra predestinar aquí en el sentido de dar un destino,
diferente, un plan de vida diferente. De tal manera que aún nuestros cuerpos, dice la palabra en el libro de los Salmos, que incluso la apariencia física fue diseñada por Dios a tal detalle que en la vida del cristiano no hay ni siquiera algún tipo de facción que no haya sido diseñada por Dios antes de la fundación del mundo. Porque dice, sin faltar ni una de ellas. De tal manera que cuando nosotros llegamos a este mundo, nosotros llegamos con un plan. Dios tiene un plan para tu vida y Dios tuvo un plan para Jesucristo. Dios tuvo un propósito para la vida de Cristo. ¿Cuál fue ese propósito? Si usted ve en Primera de Pedro, dice en el versículo 18, capítulo 1, sabiendo que ustedes fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, de la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino como con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como un cordero sin mancha y sin contaminación, que ya fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero mostrado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Dios sabía que el hombre iba a caer. Dios sabía que Satanás iba a hacer lo que hizo. A Dios nada le agarra de sorpresa. Por eso Dios tenía ya un plan de antemano para resolver el problema del pecado. Por lo tanto, cuando Cristo llega a este mundo, viene con un plan, con un propósito de vida, un plan de vida. Y ese plan tenía, hermano, número uno, 4 aspectos. Tenía el Mesías que entregar su vida para que, como castigo, recibir él en su cuerpo el castigo que cada uno de nosotros debíamos de recibir. El segundo era de que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. A los que ya él había conocido, que ya él había predestinado, tenía él que ir a la cruz para hacer la salvación allí. Y otra cosa muy importante era que el libro de Isaías, capítulo 53, habla acerca del siervo sufriente que tenía que morir, padecer por causa de nosotros. Todo eso está encerrado y muchísimo más cuando Jesús le declara a ellos que tiene que ir a morir, tiene que ir a Jerusalén. ¿Por qué razón? Porque el Mesías tenía que morir allí, no podía morir fuera de Jerusalén. Toda una de las profecías fueron cumplidas en Cristo Jesús como el Mesías. Todo ese plan para la redención de la humanidad estaba en la vida de Jesús. Ahora, guess what? Adivina qué. A Pedro no le gustó eso. Cuando Jesús dice que él tenía que ir a la cruz y morir por nosotros, cumplir su plan, su propósito de vida, ¿qué es lo que hizo Pedro según el versículo 22? Y vea cómo en el versículo 22 y 23, si Jesús tenía un plan de vida o un propósito en la vida, Satanás también tiene un un despropósito para tu vida. Fíjese, nota, hermano, la secuencia de los versículos. Cristo dice que él tiene un plan ya diseñado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Se lo declara a los discípulos y inmediatamente, note esto, inmediatamente que él lanza su plan, Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: ten compasión de ti, en ninguna manera te pase esto. Y dice que Jesús se volteó y lo miró y le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Ahora, cuando dice la Biblia que Pedro tomó
a Jesús, quiere decir que el verbo que se usa aquí en el griego es que lo agarró del brazo y lo aló. Note algo interesante acá. ¿Recuerdan que Pedro, una piedrecita, se convirtió en la roca? ¿Y qué le dice Jesús a Pedro en este momento? Me eres roca de tropiezo. Primeramente roquita, después roca y ahora roca de tropiezo. Lo que está queriendo decir, hermano, aquí es que es interesante cómo un cristiano inclusive puede ser usado por Dios para proclamar el mensaje de salvación y a la misma vez ser influenciado en su mente de tal manera que lo que está diciendo por la boca es conducido justamente por Satanás. Ojo, yo no estoy diciendo que está poseído por Satanás. Yo no puedo ni tengo fundamento para decir que Pedro estaba siendo poseído por Satanás. Aquí no se estaba hablando de posesión, aquí se está hablando de influencia, de que Satanás puso en la mente de Pedro en ese momento que dijera esas palabras. Pero es que si usted lo mira, dice, pero bueno, ¿cuál es el problema de que no querer que Jesús muera en la cruz? ¿Que cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Hermano, yo le hago la pregunta a usted. ¿Usted cree verdaderamente que Satanás quería que Jesús fuera a la cruz? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Alguna gente piensa que Satanás se gozó con ver a Jesús en la cruz. No, nada más alejado de la verdad. Porque recuerden que por medio de Satanás entró el pecado al mundo y el pecado es el que condena al hombre. Y si se resuelve el problema del pecado, entonces el hombre queda libre y Satanás queda frustrado. Por eso dice el libro de Colosenses que Cristo en la cruz derrotó a los principados y a las potestades y lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque lo que hace que una persona sea condenado es su culpabilidad. Pero si Cristo iba a la cruz y pagaba a Dios el precio de nuestra culpa, entonces nosotros quedaríamos en libertad, y libertad de ser juzgado, de ser castigado para toda la eternidad. ¿Usted cree que Satanás quería eso? Por supuesto que no lo quería. Satanás no quería que Jesús fuera a la cruz. No lo quería. Y usa el mismísimo Pedro para evitarlo. Por eso es que Jesús no dice: apártate de mí, Pedro, apártate de mí, Satanás. Y le voy a decir algo, mi querido hermano. El enemigo va a usar personas para estorbar el propósito de tu vida y va a poner en tu mente ideas para que no sirvas a Dios. Ahora vea, ¿por qué razón también el Señor reprende a Pedro y reprende a Satanás? Dice, porque no pones, ojo, no pones la mira en las cosas de Dios. Es decir, tú vives para tu camión, tú vives para tus planes, tú vives para lo que el hombre vive, pero no vives para Dios. Eso es lo que trata de hacer Satanás siempre, que tú vivas para ti mismo, y él te trata de engañar. Por eso el asunto aquí es que nosotros muchas veces podemos caer en una de las estrategias favoritas de Satanás. ¿Y sabe cuál es? El egocentrismo. Si usted analiza el libro de Ezequiel capítulo 28, dice Satanás: yo subiré al cielo en lo alto, yo estaré en las estrellas, me levantaré mi trono yo.
y seré semejante al Altísimo. Cuando tienta a Eva, usa la misma estrategia. Le dice a Eva: es que tú vas a ser como Dios. Vas a ser como Dios. Es decir, súbete, escala, posiciones. No importa a quién tú tengas que pisar, no importa a quién tú tengas que desobedecer, pero alcanza tu ideal, alcanza tu meta en la vida. Y si usted ve hoy en día, hermano, el humanismo es todo lo que dirige al ser humano. Tú tienes que tener éxito en la vida. Ten el éxito, prospera, regálate tal cosa, tú te lo mereces. Vive para ti, vive para ti, vive para ti. El egocentrismo es una de las estrategias favoritas de Satanás, que fue exactamente la estrategia que el enemigo usó para tratar de impedir que Cristo fuera a la cruz. Y si Cristo no hubiese ido a la cruz, en este momento, hermano, si nosotros muriéramos, no tuviésemos ni la más mínima oportunidad de salvación. Estaríamos condenados para siempre. Pero ¿cuál fue el problema? El problema es que Pedro en su mente tenía una idea de lo que Jesús debía de hacer, pero Dios tenía otros planes. Hermano, hay gente que, aún siendo cristianos, se preocupan por la política más que de Cristo. Hay cristianos inclusive hoy que se preocupan más por la economía que por las cosas de Cristo. ¿Le estoy tirando piedra? Sí. Sí. ¿Por el trabajo más que por Cristo? Sí. ¿Piedra? Sí. ¿Por la salud? Sí. Más por la salud que por Cristo. ¿Prosperar económicamente más que Cristo? Sí. Porque muchas veces, hermanos, caemos en la trampa del enemigo de vivir para nosotros mismos y no vivir para Cristo. Estamos viviendo hoy una época, hermanos, donde se está promulgando muchas ideas satánicas. Y nosotros nos estamos a veces acomodando a la forma de pensar del mundo. Pero ¿cuál es el propósito de Jesús para nuestra vida? ¿Cuál es el propósito de Jesús para evitar que uno termine así? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere, porque no es obligado, hermano, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Note las palabras de Jesús: si alguno quiere. Y esto en la gramática griega es una condición de primera clase. Es decir, si tú haces esto, va a suceder esto. Pero si no haces esto, no va a pasar. Entonces, la corrección que Jesús hace a Pedro y a los demás es esta: si tú quieres ser mi discípulo, tiene que ser una decisión de la voluntad. ¿Y sabe cuál es el problema que estamos enfrentando en las iglesias hoy en día? Es este: que estamos tratando de discipular a personas que no han tomado la decisión de ser discípulos. Lo voy a volver a repetir. El problema que estamos teniendo hoy es que estamos tratando de discipular a personas que no han tomado la decisión de ser discípulos. ¿Cómo se logra esto? Niégate a ti mismo. Y aquí cuando usa niégate a ti mismo, toma tu cruz, ambas frases, niégate a ti mismo y toma tu cruz, es un tiempo verbal en el aoristo griego que significa un punto donde uno toma una decisión. Ejemplo, los otros días estaba hablando con un hermano y me dijo: hermano, ¿y cómo usted ha podido lograr perder tanto peso? Y yo le digo: bueno, hubo un momento en mi vida donde yo tomé la decisión de no más azúcar, no más harina. Lo siento, hermano. Pero, y me ofrecen un póster. Gracias, hermano. No. Es decir,
Muchas veces, hermanos, en la vida hay que tomar decisiones que son tajantes, que son a los ojos del mundo exagerado. Ay, hermano, pero es que no lo debe tomar así tan recio. Si no lo tomo así de serio, me muero. El doctor me dijo, tienes dos alternativas. ¿Qué es lo que quieres? ¿Un derrame cerebral? ¿O quieres las venas tapadas? ¿Un ataque al corazón? Tú decides. Yo digo, no, yo voy a decidir, no, mejor me cierro el pico y hago lo que tengo que hacer. Si no hubiese tomado esa decisión, posiblemente no estaría yo hoy aquí. Y en la vida muchas veces es una decisión que tú tomas. Y la fuerza que hay aquí en el griego es esa. Tiene que haber un momento donde yo diga, ya basta de vivir en derrota, ya basta de vivir siempre, hermano, con la insatisfacción de que mi vida no tiene propósito, de que realmente no he logrado mucho en la vida. Hermano, hay que tomar una decisión. Esa, cuando dice negándose a sí mismo, ¿quiere decir negarse que uno niega su existencia? No. ¿Eso quiere decir que yo niego a yo vivir como un ser humano? No, no está queriendo decir eso. Está queriendo decir que yo me debo meter en un monasterio. No significa eso. Usted sabe muy bien de lo que significa. Hermano, negarse a sí mismo es tomar la decisión de decir a ese yo no. A ese yo decirle no. Ese yo que me incita a ser egocéntrico, ese yo que me incita a ser autónomo, ese yo que me incita a ser autosuficiente y decirle no. Es decir, cuando negarse a sí mismo quiere decir que nuestros planes no van a ser servirme a mí mismo, ni servir a mis intereses, sino depender de Dios y hacer y sufrir todo lo que Él tenga planeado para mi vida mientras le estoy sirviendo a Él. Y qué difícil es ese yo, qué difícil es negarse a ese yo. Y esa tarea es una tarea constante, hermano, porque muchas veces ese yo trata de salir y quiere volver a dominar nuestra vida. Hermano, negarse a uno mismo es no buscar la propia gloria, no buscar agradar, no buscar que nos feliciten, no es servir al ojo, es enfocarse en las cosas de arriba. Es hacer lo mismo que hizo Cristo, que siendo igual a Dios no estimó el hecho de ser igual a Dios, sino se despojó a sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte. Fue capaz de soportar los escupitazos, fue capaz de soportar los insultos por tal de cumplir el plan que Dios tenía diseñado para tu vida y para mi vida. Señor, el Padre, que tiene todo poder, diseñó la vida de Cristo para que fuera una vida enfocada en sus planes, en sus propósitos. Él decidió, Él tomó la decisión firme de despojarse. Tomar la cruz. Aquí hay personas que a veces no lo comprenden muy bien. Decir, bueno, la cruz es mi suegra, la cruz es la otra, o ese esposo mío es mi cruz. Ay, es mi cruz. Bueno, hermano, puede ser, pudiera ser. No lo doy por descontado. Cabe la posibilidad. Pero tomar la cruz tiene una profundidad un poquito más allá. Si es sufrir por Cristo, y si es la suegra que te hace la vida imposible, tu esposo, quien sea, está bien hasta cierto punto. Pero lo que pasa aquí, hermano, es que es una decisión de permitir que el Espíritu Santo crucifique ese yo que está en nosotros. Cuando habla de tomar la cruz
la barra, la madera que tenían los crucificados se llamaba patíbulo. Es agarrar el patíbulo, llevarlo a la estaca y clavar su vida allí. Es decir, es la decisión de permitir que el Espíritu Santo crucifique ese yo. Y ni siquiera por muy buenas intenciones que tú tengas, hermano, tú jamás vas a poder hacer eso. Una persona que no conoce a Dios no puede vivir para Dios. Punto. Y un cristiano, por mucho que quiera hacer crucificar ese yo, se va a ver frustrado, porque va a decir: pastor, mire que yo intento, yo trato, pero no puedo. Entonces, ¿cómo? ¿Usted cree que Jesús nos pide algo aquí que no podemos hacer? Pero dígame, pastor, ¿cómo es que yo puedo realmente crucificar ese yo, tomar esa cruz? ¿Sabe cómo? Siendo controlado por el Espíritu Santo. Hermanos, tú no vas a crucificar tu yo por tus propias fuerzas. Por eso es que dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 8 que nosotros tenemos que dejarnos llenar por el Espíritu. Y cuando yo me dejo llenar por el Espíritu, la palabra llenura del Espíritu significa control del Espíritu. Quiere decir que yo le cedo cada parte de mi cuerpo, como si mi cuerpo fuese una casa, y le digo: Señor, entra por cada cuarto, entra por cada rincón, entra por cada gaveta, entra por debajo de la cama, revisa mi vida, escudriña mi corazón y saca la basura que hay ahí. Cada vez que yo me dejo controlar por el Espíritu, yo cedo el control de mi vida al control del Espíritu Santo. Eso se llama llenura del Espíritu, control del Espíritu. Por eso dice que no se dejen embriagar con vino, sino sean controlados por el Espíritu Santo. Y cuando uno es controlado por el Espíritu, entonces Jesús dice: tomad mi carga, que mi carga es ligera. ¿Por qué es ligera? Porque el Espíritu Santo te ayuda a sostenerla. No es en tus fuerzas, es en la fuerza del Espíritu Santo. ¿Y cómo se puede ser controlado por el Espíritu, pastor? Por medio de la obediencia y por medio de las disciplinas espirituales. Porque tu vida es como si fuese una batería. Si yo no voy en oración, si yo no voy en ayuno, si yo no voy en lectura de la palabra, mi carga mi batería se va a descargar. Pero cada vez que yo me conecto con el Señor, en oración, en ayuno, en lectura de su palabra, en las disciplinas espirituales, mi batería espiritual se empieza a cargar, y entonces la fuerza del Espíritu Santo empieza a controlar cada parte de mi vida. Y entonces sí, la carga es ligera, porque la lleva a Él, porque la lleva a su Espíritu. ¿Estamos claros hasta ahí? Y cuando dice sígueme, lo interesante es que niegues a sí mismo, tome su cruz. Está en un tiempo aoristo, un tiempo puntual. Pero cuando dice sígame, está en el tiempo presente. Y en gramática el tiempo presente es un presente continuo. Quiere decir, no es algo que yo hice ayer y ya lo dejé, sino que cuando dice sígueme, lo pone en tiempo presente continuo. Quiere decir algo que yo tengo que hacer todos los días. En pocas palabras, no es la decisión de un momento, es un estilo de vida. El día que yo decidí dejar el azúcar y las harinas, no fue un día para bajar de peso y después atracarme, ¿verdad? Un fin de semana con cualquier bobería y veneno que se come por ahí. No, es un estilo de vida que yo he adoptado y he seguido como parte de mi vida. Hermano, las decisiones de la vida hay que tomarla una vez, pero después que tú tomas la decisión tienes que seguir. No puedes ¿qué? Aflojar. Ahora, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo renunciar a mi vida y seguirte a ti? Mire, hermano, con esto vamos a ir ya a la parte final. Jesús hace algunas preguntas retóricas acá. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Cuando él en el griego usa porque, esa palabrita gar, en griego se pronuncia gar. Cada vez que aparece ese gar, y si usted lo leyera en el griego, vería la misma palabra. Cada
Cada versículo tiene esa misma palabra. Y esas son cláusulas que son cláusulas de propósito. En pocas palabras, lo que Jesús va a hacer aquí es dar una explicación de por qué vale la pena. ¿Por qué vale la pena renunciar a uno mismo, ser obediente y ser obediente hasta la muerte? ¿Por qué? Entonces Jesús ahora pasa a dar esas explicaciones. Y Él dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mí la hallará. ¿Y sabe por qué? Razón número 1 que da Jesús: porque es imposible, hermano. Se lo voy a poner más resumido. Porque es imposible vivir egocéntricamente y cristocéntricamente a la misma vez. Lo voy a repetir, hermano. Es imposible vivir para el ego y vivir para Cristo a la misma vez. Lo que el Señor estaba diciendo aquí es esto: que todo el que viva única y exclusivamente para salvar su vida terrenal y física, su tranquilidad, el objetivo de su vida es su comodidad, es la aceptación, que todo el mundo lo acepte, va a perder la oportunidad de tener vida eterna. Otra cosa que dice es: pero todo el que esté dispuesto a renunciar a su vida terrenal y mundana, y si es necesario que tenga que padecer por causa de Cristo, hallará la vida eterna. Después dice en el versículo 26: porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Segunda razón que da Cristo acá es: porque el alma que tú tienes vale más que todo el mundo puesto junto. En efecto, te está preguntando: ¿qué cosa es de mayor valor que tu vida? O te hace otra pregunta: ¿qué recompensa vas a dar tú por tu vida? Hermano, en un negocio tú das algo y recibes algo, ¿cierto? En un mal negocio, si lo que recibes es poco o ningún valor por lo que tú entregas, entonces eso es muy mal negocio. Es muy mal negocio ganar todo el mundo y perder el alma. Jesús dice: el alma vale más que el mundo entero. Y aquí es interesante porque normalmente cuando usa la palabra salvar, salvación, se usa la palabra soter, de donde viene la palabra soteriología, y eso es algo que se estudia en teología, la soteriología. Pero aquí no se usa la palabra soter, aquí se usa la palabra soxo, que también quiere decir salvación, pero en el sentido no de salvación del alma solamente, sino que soxo abarca la salvación del alma, pero la salvación de tu vida. Es decir, lo que está queriendo decir aquí no es solo la salvación de tu alma, es la salvación de tu vida. Es que cuando llegue tu vida no termines así. Entonces, ¿por qué tomar la decisión de negarnos a nosotros mismos y no a Jesús? ¿Qué recompensa vas a dar al hombre por su alma? Ninguna. Y si la persona, el alma que involucra no solamente la salvación, sino el tiempo que vamos a pasar por esta vida, la perdiste todo. Aún si fueras rey sobre la tierra y tuvieras todo el dinero, no habría dinero en el mundo que pagare por el valor de tu alma. Teresa de Jesús decía, mire qué bonitas palabras: 3 espinas me punzan constantemente. 1, que tengo una sola alma, una sola vida, que tengo una sola alma y un solo juez. Dice ella: si tuviera 2 vidas, yo pudiera perder una y podría repararla con la otra si se me perdiera la primera. Pero hay algo que yo pueda hacer si yo pierdo mi vida, si yo pierdo mi alma aquí en esta vida. ¿Habrá algo con la que yo pudiera recuperarla? ¿Con qué yo pudiera comprar mi vida ya si estoy en un momento así? ¿Con qué? La respuesta es: con nada.
Por lo tanto, si llegas a vivir así y no tienes a Cristo, vas a ir exactamente a un lugar de tormento que se llama el infierno. Sí, con todas las palabras, se llama el infierno. Y no consiste en lo que tú hagas, no, consiste en lo que Él hizo en la cruz. Por eso Él fue a la cruz, para que tú no tengas que tener un final así. Por eso fue que dijo alguien, un cantito antiguo que decía: perder los bienes es mucho, perder la salud es más, perder el alma es pérdida total que no se recobra jamás. Es pérdida total que no se recobra jamás. Tenemos una sola oportunidad en esta vida, una sola. No hay tal cosa como reencarnación, porque está escrito en la palabra de Dios que es necesario que cada uno de nosotros vivamos una vez y después el juicio. Eso es engaño de Satanás. La única oportunidad que tienes para salvarte es ahora. El único tiempo de salvación es ahora. El único tiempo, aun si yo soy cristiano, para no desperdiciar mi vida es ahora. Es ahora. ¿Por qué tomar la decisión de negarme a mí mismo, de tomar su cruz y de seguirle? Porque habrá recompensa, hermanos. Mira lo que dice el versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. Fíjense cómo Jesús le está hablando a los discípulos. Si ustedes toman esa decisión, esto es lo que va a venir. Vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mi querido hermano, yo me recuerdo un día en Toronto, Canadá. Yo vivía allá un tiempo y había un hermano que, hombre muy entregado a Dios, y estaba ya en el hospital. Y dice que ya estaba agonizando, y abrió los ojos así y dijo: yo veo que vienen por mi alma. Yo sé que viene el Señor. Y empezó a echar una sonrisa y decía: ustedes no lo ven, y nosotros no lo vemos, pero él sí lo veía. Y me recuerda aquel pasaje del rico y Lázaro, donde dice que los ángeles vinieron y tomaron el alma de Lázaro y lo llevaron al seno de Abraham. Mi querido hermano, cuando llegue ese momento, ¿habremos aprovechado nuestra vida o la habremos desperdiciado? Vamos a orar. Bendito Padre, yo te doy gracias por tu palabra, porque esta es una llamada de atención respecto al propósito de nuestra vida. Tú quieres que tengamos éxito. Tú quieres que nosotros vivamos conforme a tu palabra. Padre, yo te ruego que si hay alguna persona aquí hoy que no te conoce, que no ha aceptado a Jesús, que hoy sea el día de su salvación. Yo voy a pedir que todo el mundo esté con los ojos cerrados ahí. Si tú no quieres perder tu alma, yo te pido que tú ores conmigo. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, una pecadora, y yo hoy renuncio a mí mismo. Creo que tú en la cruz moriste para salvarme, y yo hoy me entrego a ti para servirte. Perdóname, lávame y límpiame, porque te lo pido en el nombre de Jesús. Todo el mundo con los ojos cerrados ahí. ¿Alguien hizo esta oración por primera vez? Levante la mano, solamente quiero orar por ti. ¿Hay alguien que hizo esta decisión por primera vez? Levante su mano ahí. Hermano, ¿alguno de ustedes quisiera hoy que oráramos por usted? ¿Algunos de ustedes quieren hoy rededicar su vida a Cristo? ¿Hay alguien así? Pongámonos de pie, hermano, y vamos a orar. Vamos a ponernos de pie. ¿Para qué vivimos? ¿Vives para Cristo
o vives para ti mismo? Sí, Señor, yo sé que esto no es un tema popular. Sí, Señor, yo lo sé. Porque la puerta es estrecha y amplio el camino que lleva a la perdición. Pero yo te doy gracias por tu palabra y yo te doy gracias por todos aquellos hermanos y hermanas que un día tomaron esta decisión. Y tal vez por algunos que ahora en este momento han tomado la decisión de entregarse a ti. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén.